¿Cuánto tiempo llevas tú como inmigrante a Estados Unidos, Virginia? Bueno, justamente este mes hizo 11 años. Crecí en el teatro, básicamente porque mi papá es una persona de teatro. Es duro ser hispano en Estados Unidos, a pesar de que somos la minoría más grande en este momento. Porque hay personas que están llamadas a ser pioneras en su campo. Y nunca tuve la posibilidad de formar parte de una producción en español. Ella es Virginia Blanco, inmigrante creadora de la lengua teatro en San Francisco, California. Cuando yo supe de la existencia de la lengua teatro, me emocioné mucho cuando supe de ti y yo dije, wow, ella es mi héroe latina en San Francisco. Y su sueño de tener un movimiento teatral hispano en Estados Unidos. Bienvenidos todos a unarnos a este sueño. Esto es Amigos Entrañables. Cuando eres inmigrante, siempre estás buscando puntos de conexión y tenemos entre todos los hispanos dos cosas maravillosas. Una, la lengua, porque tenemos un idioma en común. Y segundo, nuestra producción cultural, en la que quedan reflejados los sentimientos, las ideas. Eso nos hace hispanos. Virginia, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí, como amiga entrañable y como migrante también a Estados Unidos. Hola Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer para mí estar aquí, gracias por la invitación. Y sí, esto que acabas de mencionar es una de las cosas eh, que es como un magneto, ¿no? Cuando se cruzan los caminos de dos inmigrantes latinos hispanos, es como que algo pasa y tiene que ver con esto que estás diciendo. Mira, yo no sé tú, yo llevo 23 años de inmigración, 18 en Miami, ya llevo 5 en California, y no importa qué, ni cómo, ni dónde. Yo escucho a alguien hablar español y yo digo, este es uno de los míos, y se afloran una cantidad de emociones. ¿Cuánto tiempo llevas tú como inmigrante a Estados Unidos, Virginia? Bueno, justamente este mes hizo 11 años. Ya Vale. pasé la década y no podía creer, para mí siempre son, no, vine hace 2 o 3 años, ¿no? No sé si te pasa lo mismo. Pues yo recuerdo mis inicios cuando yo recién llegué a Estados Unidos, que siempre hay oleadas de inmigrantes. Yo llegué hacia el 2000. Y recuerdo a la gente recién llegado, la gente me contaba historias y a todo el mundo le preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas? Y me decían 5, 7, 11. Y yo decía, ¿cuándo será que yo voy a poder decir algo así? Porque el proceso migratorio es bien particular, bien lleno de emociones. ¿Qué recuerdas tú de cuando llegaste? Cuéntanos un poquito de tu llegada a Estados Unidos, dónde llegaste y qué recuerdos te trae de volver tu historia como inmigrante. Am, mi, mi, Empiezo un poquitito más atrás en el sentido Sí. de que yo crecí en una familia, especialmente mi mamá, que también es migrante eh, Mm. de Perú hacia Argentina, que es donde nací yo. Ah, mira. Y por su familia siempre tuve esta cultura de viajar. Entonces, para mí, nunca me había imaginado a mí misma en la dimensión inmigrante, sino viajera, ¿no? Mm. Entonces, para mí, al principio, venir a Estados Unidos era un viaje más, si bien implicó tener que deshacerme de todas mis cosas, guardar las cosas más valiosas y encargárselas a amigos y familia, todo ese desprenderse, ¿no? Y sin saber si me iba a tener que volver al año o... así que bueno, cuando llegué vine con esta idea de viaje, ¿no? Pero cuando pasaste el shock cultural, primero la cuestión del idioma, si bien yo sabía inglés, pero no se usa, ¿no? Entonces, eh,
aprender los idioms, los giros lingüísticos y cosas nuevas fue lo primero. Primer En cuanto shock. al lenguaje, Déjame sí. preguntarte, ¿a qué parte llegaste? ¿Llegaste directamente aquí a Así. California, a San Francisco? No, el primer lugar donde pisé fue Santa Clara, al sur de la bahía. Así es. Después ahí viví unos meses, después pasé a Mountain View, que viví ahí un año más en Burlingame y de ahí ya me vine a San Francisco. San Francisco. Ah, mira, qué curioso porque pienso que mucha gente empieza en San Francisco y van bajando porque la gente se llega a la ciudad, que es lo más cercano a nosotros. Yo crecí en las grandes ciudades y generalmente llego a una ciudad y después hay un fenómeno de inmigrante que cuando empieza a cansarse un poco de la ciudad, empieza a salir del área y tú llegaste directamente al área donde yo me encuentro, que sería Así, considerado Silicon Valley, ¿no? Santa Clara. exacto. Nos cruzamos en el Nos camino. cruzamos. Tú te fuiste para la ciudad y yo salí de la ciudad. Sí, bueno, yo, si bien nací en una ciudad pequeña, me fui a estudiar a Buenos Aires y la mayor parte de mi vida terminó, bueno, en ese momento era la mitad de mi vida, la había pasado ya en Buenos Aires y fue un impacto fuerte para mí llegar a los suburbios, obviamente viviendo en Buenos Aires con eh, taxis, buses, metro. No, yo no sabía manejar, así que tuve que aprender a manejar a los 30 y algo, Fabuloso. aquí en Burlingame, de hecho saqué mi registro de conducir. Y para mí fue como, al contrario, fue más liberador acercarme a la ciudad, decir, me puedo tomar un bus, si bien no es el mismo tipo de servicio, porque la verdad que es muy espaciado acá, no sé cómo hace la gente sin auto, la verdad. Eh, Pero yo siento, bueno, mira, yo también tienes, gracias por ese comentario, porque como esta sección también se trata de inmigrantes, hoy, después de 18 años en la Florida, mi carro es mi todo. Y después la gente no lo entiende mucho en nuestros países, porque en mm, nuestros países tenemos transporte público, tenemos metros en algunas ciudades y hasta son ciudades caminables, pero en lugares como Texas, la Florida, que las distancias son enormes, Los Ángeles, si no tiene uno un coche, un carro, se muere. Pero yo considero que ciudades como Nueva York, San Francisco, yo sí conozco mucha gente en San Francisco que ni siquiera tiene una licencia de conducción. ujú, ujú. Hay momentos que se pasa bien a lo citadino e incluso te hago una pregunta. Otra Sí. cosa que a mí me sorprendió como llegando a California, al norte de California, San Francisco, acá veo que la gente hace muchísimo ejercicio y bicicleta. ¿Tú tienes bicicleta? Sí, bueno, la primera que me compré en Mountain View me la robaron del condo Ajá, donde vivía en ese momento. ajá. Y en San Francisco me compré una y donde Wow. yo vivía había muchas lomas en ese momento y mi Es un bicicleta no ejercicio era básico. para... Sí, no, así que la tengo ahí, es mi cuenta pendiente, pero no, como empecé a trabajar como actriz, la verdad es que, o sea, mis tiempos eran muy random Mm, y generalmente tenía que estar cruzando East Bay, claro, la yendo y bahía. volviendo, así que sí. No era tan viable tener una bicicleta a menos que uno se quede en un área. Yo te entiendo. Y aquí estoy poniendo un mapita para que la gente nos entienda qué es cruzar la bahía. Estamos en la bonita área de San Francisco y el área de la bahía. Bueno, pero yo te devuelvo, es decir, llegaste con familia, llegaste sola, porque eso hace una gran diferencia. ¿Y qué tan desconectada te sentiste y cómo fueron esos primeros días? Porque estoy hablando de la lengua, lo que extrañamos, lo que comemos, cómo nos comportamos. Bueno, el tema de la comida también. Mm. Este, sí, bueno, en ese momento vine con mi esposo Ah, mira. y la verdad es que fue una decisión eh, como imprevista, ¿no? Porque se presentó la oportunidad, ¿no? Estábamos planeando irnos a vivir a otro país, pero no a Estados Unidos, así que cuando llegó la oferta, Y no. lo pensamos, no teníamos, no sé, ni mascotas, no teníamos hijos, así que era todo relativamente fácil de probar. Y
pero todo... Por qué San Francisco? ¿Por qué no Miami? ¿Por qué no Nueva York? Perdón que pregunte. Ah, porque la oportunidad que se presentó para venir a vivir acá está relacionada con esta zona geográfica. Ok, Por eso es que tampoco ni siquiera es que elegimos dónde ir a vivir, ¿no? Era una oportunidad laboral aquí. concreta, muy específica. Ok. Exacto. Así que bueno, aceptamos y para mí se cerraron muchas puertas, especialmente laboralmente. Se cerraron todas, digamos, por un Te tiempo. tocó meter en la maleta la actriz, porque hablemos de que tú vienes de una formación actoral, ¿no? Sí, de todas formas, Carlos, es como una telenovela muy larga, pero bueno, sí, yo mis años adolescentes, crecí en el teatro, básicamente porque mi Qué papá lindo. es una persona de teatro. Mm, Eh, y durante mi adolescencia hice teatro, durante mis primeros años de esto que se llama acá de Young Adult. Eh, sí, y bueno, durante la universidad dejé porque era mucho y además decidí enfocarme en la carrera. Y estaba pensando digo, tengo que volver a teatro porque sentía la necesidad, me estaba quemando y salió entiendo. esta oportunidad de venir aquí. Y ahí fue replantearme cómo, si iba a seguir este llamado, esta vocación, iba a tener que hacerlo con las reglas de juego de aquí, incluyendo el idioma. Duro. Em, pero no, yo mi formación es Ciencias de la Comunicación, estudié en la Universidad de Buenos Aires y estaba trabajando como periodista allá. Ahí Y bueno, tenemos tú y yo un punto de encuentro igual, así, tanto la comunicación como la palabra. Y hablamos de la lengua, y yo empecé esta conversación hablando de la lengua, porque para personas como tú y como yo, comunicarnos y expresar emociones, sentimientos y contar historias es esencial, es como respirar, ¿no? sí. Sí, y de diferentes formas, ¿no? Yo otra de las cosas otra de mis facetas es la perfumería y para mí la perfumería también es una forma de contar historias, son piezas de arte en movimiento, efímeras, y estaba enfocándome en eso porque yo estaba trabajando para diversos medios en Argentina, el principal era la versión argentina de la revista Harper's Bazaar Ah, mira. y estaba en la parte de belleza específicamente en fragancias. Ujú. Y bueno, no pude continuar con ese trabajo aquí. Para mí era como en suspenso por un tiempo, así que aproveché a tomar todas las clases de perfumería que pude aquí, armar mi estudio de perfumería, cosas que en Argentina son si no sos un laboratorio, no, es muy difícil. Lo entiendo. Así que bueno, me enfoqué en eso y dije, bueno, igual tengo que resolver este tema de teatro, así que ahí fue cuando pasé a la segunda etapa. Ok. Eh, Pero sí, mira, tú lo cuentas fácil, pero yo les voy a compartir a nuestros amigos entrañables y a quienes nos estén escuchando acá que es duro ser hispano en Estados Unidos, a pesar de que somos la minoría más grande en este momento, año 2023. Yo leí un poco de ti cuando yo supe de la existencia de la lengua teatro, de la theater, que vamos a hablar de eso, cómo llegaste tú a integrarte en la escena cultural de San Francisco, una ciudad qué curioso, ¿no? Un estado como California donde la presencia hispana está desde atrás, era territorio español, luego mexicano, donde los nombres de las calles nos recuerda todo el tiempo la presencia hispana, pero para mí, yo te soy sincero, fue muy difícil llegar como hispano después de 18 años de estar en Miami y estar, la comunidad latina en Miami está empoderada y llegar a San Francisco es un desierto. ¿Estoy exagerando? Yo no sé, esa fue mi impresión al llegar. no, sabes, yo no he visitado Miami, pero tengo familia que vive allá. eh, y sí, tengo familiares que no saben hablar inglés y que no van a aprender y han Mm, vivido décadas en Miami. en esa comunidad contenida de vas al mercado, vas a la farmacia, todos hablan español. Ujú. Así que no tienen ese shock que nos tocó a ti y a mí cuando llegamos aquí.
Claro, y para mí no era tanto el choque del idioma, sino era la carencia de tener una oportunidad de compartir y de encuentro con los míos, ¿me entiendes? A Ah, Miami ha llegado en los últimos años de lo mejor de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de todas partes de Latinoamérica por razones políticas, económicas y demás, y con ellos ha llegado un movimiento cultural. Y si tú eres artista, yo quiero saber cómo empezaste tú a cuestionarte cómo encajar en la escena de una ciudad tan maravillosa como San Francisco, que es espectacular, pero yo no me imagino lo que representa hacer teatro en español. sí, no, yo tampoco. Eh, Como me fui mudando y los lugares donde yo vivía, además de que no sabía conducir, no encontraba lo que, o sea, para mí hubiera sido vital haber podido encontrar en ese momento, no sé cómo hubiera terminado mi recorrido artístico, pero si hubiera encontrado hacer teatro en español, eh, yo buscaba algo continuo. Quería encontrar una compañía que poder eh, desarrollar proyectos y no que, eh, no sé, bueno, hacemos una obra una vez y después nunca más. Yo no quería eso, ¿no? Em, Mira, y voy a hacerte una parada en lo que tú acabas de comentar. Tú decías, yo estaba buscando una compañía, tú estabas buscando algo que ya estuviera hecho. Y la verdad creo que pasado cierto tiempo, como nos pasa a muchos de nosotros, nos damos cuenta que lo que estamos buscando no existe. Y entonces tuviste que plantearte, bueno, si no existe, me va a tocar crearlo a mí. Por ahí hay un eslogan, ¿no? De que las oportunidades nos toca crearlas nosotros mismos, pero esa es una tarea dantesca. ¿En qué momento dijiste, no encuentro lo que estoy buscando, yo lo voy a hacer? Virginia Blanco lo va a hacer. bueno, la verdad es que no lo pensé hasta recientemente, porque ya en Argentina ya había tenido la experiencia de empezar un grupo de teatro desde cero, con amigos, incluso con gente de mi familia que también que son artistas. eh, y fue una linda experiencia, tengo hermosos recuerdos de esa época, haber pasado por todos los departamentos artísticos de la compañía, desde luces, actuación, talleres lo que te imagines, vestuario. Y era un poco eso lo que estaba buscando también, ¿no? Pero tampoco estaba familiarizada con la cultura teatral de aquí. Ujú. Así que para mí lo que fue tuve que pasar por toda una época de yo adaptarme y encajar en el sistema teatral local, ¿no? Encajar en el sistema, en el sentido de entender el lenguaje que usan, pero no del inglés, sino el lenguaje, la jerga Código. teatral. Código, que toda, y claro, y yo no, yo te puedo preguntar, yo llevo 5 años en California, tú llevas más, 11. ¿Encontraste más personas como tú y yo interesados, no solamente ya en el restaurante, que es un elemento cultural, no es la música, pero particularmente en crear obras? Porque déjame decirte que en Miami ese movimiento ya existe. Les ha tomado mucho tiempo, pero ya hay teatro colombiano, venezolano, argentino, ya ahí va. Y tú llegas a un lugar difícil. ¿Te fuiste encontrando con otras personas como tú? Sí, bueno, y después con el tiempo fui viendo también recientemente que había compañías de teatro, pero bueno, igual me quedaban muy lejos, como en San José o Mountain View, porque ya no vivía ahí, que han estado trabajando, eh, pero yo seguía sorprendida como en San Francisco, creo que del Ciudad otro tan lado de la cultural. bahía. Mm. Sí, exacto. No hubiera en español, entiendo, siendo una comunidad. Es que además, como claro que en el San Francisco de hoy pareciera que todo es del mundo tech. Entonces me pregunto, ¿y dónde está la cultura por lo menos hispana? Veo que, ¿qué me gusta de San Francisco? Tenemos acceso a ópera, tenemos acceso a jazz, a presentaciones de sinfónica, que es una ciudad tremendamente cultural, a los mejores espectáculos de Broadway, porque los traen, pero yo todavía, pues por eso te digo, me emocioné mucho cuando supe de ti y cuando leí de ti.
y yo dije, wow, ella es mi héroe latina en San Francisco. ¿Cómo fuiste? Cuéntanos entonces cómo fuiste encontrando ese nicho y para que lleguemos a contarle a la gente de que hoy por hoy esa necesidad tuya ya la materializaste en algo que se llama la lengua teatro, la lengua theater. Sí, sí, bueno, fue un viaje de descubrimientos, pero respondiendo a tu anterior pregunta, sí fui conociendo muchos artistas. Nunca tuve la posibilidad de formar parte de una producción en español antes de la lengua, aquí en el área de la Bahía, pero iba encontrando artistas bilingües, artistas latines, eh, que podían hacer performances en cualquiera de los dos idiomas, súper talentosos, y yo lo que pensaba era, bueno, y muchos de ellos inmigrantes. Imagínate. Así que, o que habían nacido, habían venido de pequeños aquí, conocí gente de Puerto Rico, de Uruguay, de Cuba, de Colombia, bueno, también de España, pero pensando en lo latino, ¿no? En lo latinoamericano, gente de Chile, eh, y Y vivían, yo recordar, te pregunto, ¿y sí. vivían del arte? Porque no es bien conocido que el área de San Francisco y el área de la Bahía hoy por hoy es un área muy costosa, Ujú. básicamente dominada por la parte tecnológica que yo le llamo el nuevo Hollywood del siglo XXI. ¿Estas personas que tú conocías podían vivir del arte? No todos. Muchos de ellos trabajaban, bueno, algunos tienen la suerte de tener una carrera como abogacía, ¿no? Que son abogados y tienen, como se dice aquí, un day job, pero no, la mayoría actores, ¿cómo se dice? Que no son union, que trabajan como artistas por amor al arte, pero necesitan también, obviamente, un trabajo, ¿no? Porque incluso hasta los actores más convocados para trabajar en producciones aquí. Salió hace un par de años un artículo en el San Francisco Chronicle que no llegan. Por eso muchos de ellos se mudan o a Los Ángeles o a Nueva York, dependiendo si hacen más cine o teatro. Pero no, en ese sentido todos compartíamos esta cuestión de, sí, teatro, pero tenemos también que coordinar audiciones, sí, pero trabajo hasta las 6 y cosas así, ¿no? Pero es importante también resaltar, Carlos, que eh, esta idea de que me preguntaba sobre artistas y si yo iba encontrando artistas, sí, y el interés de hacer teatro en español estaba. La cuestión es que y eso también me pasaba a mí, porque habiendo tenido la experiencia de haber fundado una compañía de teatro en Argentina, yo sabía que no es fácil, ¿no? Una cosa es Un lado, subirte al ¿no? En ninguna escenario parte cuando, fácil. Ujú. claro, una cosa es ponerte el vestuario y subirte al escenario y que se prendan las luces y se escucha el efecto de sonido y todo, y te encargas solamente de actuar y de, y de crear con tus compañeros de escena en vivo. Y otra cosa es cuando tenés que estar pensando, llega tarde tal persona y tengo que cubrir si no falta esto, entonces ¿quién va a abrir la puerta? Se rompió un foco. Eso en una producción, pero cuando la época de planificar y todo eso. Entonces, ahí fue donde yo estaba un poco como no muy convencida de pensar si... no estaba ni siquiera considerando hacer una compañía de teatro, o sea, quería Bien. hacer No, no, trabajar. es una tarea monumental. Y tu historia, primero cuando te encontré me emocioné. Quise saber quién era Virginia Blanco, porque todo esto pasó justo antes de la pandemia, ¿no? Después me doy cuenta que hubo un momento que fue difícil para todos. Pero aparte de eso, tú me traes muchísimas memorias en la escena cultural colombiana. Yo soy colombiano, crecí en Colombia. Y hoy por hoy en Colombia hay un movimiento muy grande que se llama el Festival de Teatro, Iberoamericano de Teatro. Y curiosamente, incluso los colombianos que me estén escuchando van a saber de quién voy a hablar. Se llama una señora a la cual le debemos ese Festival Iberoamericano de Teatro.
que fue la señora Fanny Mickey. Y Fanny Mickey, que era una actriz argentina que llegó a Colombia, pero ella misma encontró un movimiento que no, ella quería actuar, producir, y yo sé de boca de ella misma que ella misma se creó la oportunidad. Y tú me recuerdas a mi Fanny Mickey colombiana, Ah, porque cuando yo supe tu historia, yo dije, wow, es una guerrera. ¿Cómo llegar a un lugar donde, como te digo, cultural, pero con otro idioma, donde la presencia hispana está cada vez más en peligro precisamente por la situación económica del área? No es que no existan hispanos, sino que no están posicionados dentro de la escena cultural. Cuéntanos entonces cómo te pones tu armadura, porque tú no lo estabas buscando, pero hay un momento en que tú te diste cuenta, yo voy a tener que crear lo que no existe para mí. ujú. Sí, bueno, después de años de aprender la cultura teatral local, de hacer audiciones al estilo de aquí, hacer producciones, conocer gente maravillosa, tener experiencias a veces traumáticas como actriz latina. eh, Cuéntanos una cosa, perdona, me encanta porque todos tenemos que aprender de esta experiencia de ser migrante latino en otro lado. ¿A qué te refieres cuando tú dices que tuviste un par de experiencias desagradables? Si nos puedes compartir un par o de esos retos que tuviste como actriz hispana. sí, bueno, algunas de las cosas que ya sabemos como latinos es los estereotipos que hay, ¿no? Culturales. Entonces, en la época en que yo empecé a hacer audiciones, empecé a tomar clases en inglés, eh, había cosas que en ese momento realmente, Carlos, me resultaban escucharlas. No es que yo me sintiera discriminada, pero en ese momento no me daba cuenta que había cierta proyección de lo que la gente tiene en su cabeza de lo que es ser latino en lo que yo podía llegar a ser como artista, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decían que por mi acento yo podía hacer, por ejemplo, una clase que hice Ujú, de voiceover, y ujú. me decían que por mi acento yo tenía una buena voz para hacer publicidades de chocolate y de café. Ok, Y en un momento dije, ah, bueno, qué buen dato, me voy a fijar en las marcas, ¿no? Pero está este tema de la exotización, ¿no? ok. Entonces, Entonces, en contraste con los que muchos se han encontrado incluso en Hollywood, por ejemplo, con el acento. el acento, obviamente el aspecto o el color de piel, todas esas cosas influyen. Que justo mencionabas la cuestión de la pandemia, pero con la pandemia estábamos todos en casa y tuvimos tiempo de debatir y de reflexionar, y creo que hay cosas que, si bien no ha cambiado todo totalmente, ahora en el caso de las compañías de teatro, la gente que hace casting, lo piensa dos veces antes de tomar ciertas decisiones artísticas o de convocar ciertos artistas o de armar un elenco. ¿Tú Así que sientes que hay una apertura a ser más inclusivo y a reflejar la comunidad? Y no solamente estamos hablando de hispanos, estamos hablando incluso de comunidades como la afroamericana y la cultura y la comunidad asiática, que es ujú. muy grande en California y que de verdad todavía ellos también carecen de representación. Porque para que no pense la gente que, ay, es que nos estamos quejando solamente como latinos. Yo siento que hasta los asiáticos, estoy hablando tanto de los chinos, japoneses y los de la gente de la India, ellos también están tratando de entrar a ese universo cultural. Sí, y hay compañías de hace años también, como por ejemplo aquí en San Francisco está la compañía que es Golden Thread, que es liderada por una mujer, y bueno, tocan temas de el Medio Oriente, y están activos todo el tiempo, hacen festivales, hacen lecturas, producciones. Sí, creo que hay una compañía que hace también una compañía de teatro indio, me parece también en el este, en la bahía, East Bay. Eh, y también sé que han hecho producciones de Filipinas. O sea, hay, está esto
ahora cambió un poco, creo que también con la pandemia, ¿no? Pero siempre estaba esto de la persona que es inmigrante o gente que nació aquí y muchos Quiere creen que es conectarse, inmigrante. reconectarse con sus raíces y con su Sí, identidad cultural. sí, en lugar de tratar de pasar como dicen acá, pasar como blanco, ¿no? Sino eh, afianzar y hablar desde la identidad de uno, ya sea como inmigrante o como primera, segunda, tercera generación de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Yo quiero que sepas que yo llevo 23 años, 18 en Miami, y cuando yo aterricé en California, y particularmente en el área de la Bahía, para a mí esta situación de inmigrante me cayó, fue una experiencia totalmente nueva, porque una cosa es vivir en Miami, en el sur de la Florida, e incluso en algunos lugares como Orlando, Tampa, donde ya el hispano tiene una presencia, un reconocimiento. A mí me tocó reinventarme y por lo digo porque hay muchas personas que nos estarán escuchando y dirán, eso no es cierto, eso no pasa en Estados Unidos. Es que yo vine a entender, después de que yo me desarraigo, después de 18 años de estar muy cómodo en esa esquinita de Estados Unidos, donde los hispanos somos reyes, ahí fue donde yo vine a entender lo que significa realmente para muchos y ser hispano. Y eso que vamos a hablar muy honestamente, yo no creo que para ti, para mí haya sido tan difícil. Digo, tuvimos nuestros retos, adaptarnos, pasar también a entrar, a aprender unos códigos culturales, pero vamos a ser muy honestos porque quienes nos estén mirando pueden decir, bueno, pero creo que tú, Virginia y Carlos no representan lo que es hispano. Y yo les aclaro, recordemos todos que ser hispano no es una raza. Algunos me han dicho como colombiano, pero tú no pareces colombiano. Y yo, ¿por qué? Porque mis amigos colombianos tienen la piel más oscura, el cabello negro. Y yo le digo, no, espérate, recuerda que ser hispano no es una raza, es una cultura, unidos por una lengua y por Ujú. unas costumbres culturales que compartimos en común. Y eso es donde hay muchas personas, todavía están año 2023 y yo creo que tú estás en la misma lucha. Sí, sí, también la verdad es que tengo un debate interno con definirme como hispana en el sentido de, obviamente hablo español, ¿No? eh, pero es un poco justo el tema de uno de los proyectos que tenemos en la lengua que se llama Historias de Descolonización, que es este idioma que tenemos para comunicarnos y que mm, felizmente podemos conectar a alguien como tú de Colombia y alguien como yo de Argentina con el mismo idioma, más allá de las diferencias que hablamos hoy, las pequeñas diferencias idiomáticas, pero al mismo tiempo es, si no habláramos español, ¿qué idiomas estaríamos hablando, no? ¿Cómo nos comunicaríamos si los españoles no hubieran colonizado gran parte de Latinoamérica o los portugueses en Brasil? Claro. Cómo hubiera sido, ¿no? Son lenguajes colonizadores, pero es la herramienta que tenemos a mano porque nos han, yo en mi caso sí tengo ancestros, bueno, ancestros de todos lados tengo, pero Peruanos, tengo, argentinos, claro. claro, tengo ancestros nativos de Sudamérica y yo no sé qué idioma hablaban. Bien. O sea, si supiéramos hablar, cómo, si mantendríamos esa cultura. Entonces, es la Digamos, el herramienta que tenemos quechua, ahora. ese es de Exacto. los idiomas. Posible- Ya. posiblemente No, rechazo. pero hay una, y todavía, a pesar de que hablamos español, hasta el español como lengua está permeada de una cantidad de expresiones locales, aporte del africano, aporte del indígena, que cotidianamente en cada uno de nuestros países hace presencia. Yo entiendo, y vamos a entrar más un poco en materia. ¿Cómo logras decir, voy a armar la lengua teatro en San Francisco? Porque yo sé que tú te has puesto unos retos muy grandes, entre esos iba a hablar un poco de las puestas en escena que ya has traído a un área como San Francisco. Si están disfrutando de esta conversación, espero nos regalen un like y ojalá su suscripción para poder seguir trayendo más charlas como estas. Amigos entrañables, gracias. Sí, bueno, la cuestión es que después de hablar con tantos artistas, y habíamos dicho, ay, tenemos que hacer teatro en español, tenemos que, sí, 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 pero como era tanto trabajo, y dije, no, sí, espero a que, a que lo que hablábamos hoy de coordinar los horarios de solo dos personas. Entonces digo, no, voy a abrir perfiles en social media
de esta compañía y voy a empezar a decir, ¿ves esto que está acá? Bueno, ¿querés formar parte? ¿Querés formar parte? Y así fue que empecé. Y una de las primeras personas con las cuales empecé a conversar es Paul Flores, que es un referente cultural latino aquí en San Francisco, que yo no conocía, me lo presentó alguien que quería ser parte de la lengua y no pudo, se tuvo que ir a Nueva York. Y así fue que conversamos, le conté cuál era mi idea y él le decía, bueno, acá hace muchos años sería muy lindo que hubiera teatro en español, hace décadas que no hay teatro en español y cuando había era aquí y allá o era bilingüe, no era totalmente en español, lo cual no es ni mejor ni peor, pero estábamos hablando de la identidad, ¿no? De una compañía teatral. Y así, bueno, Para fuimos... reflejar incluso una inmigración que ya ha llegado, porque yo entiendo que el mexicano, porque este territorio era mexicano, ya tiene hasta una cultura de Spanglish, pero en los ¿Mm? últimos años, en esos años que tú también llegaste, en los últimos 20, 30 años máximo, ha llegado una nueva ola de inmigrantes como tú y como yo, formados en Latinoamérica y con muchas ganas de aportar localmente. Sí, sí, y bueno, naturalmente termina pasando, como me pasa ahora, que de pronto no encuentro las palabras para decirlo en español y me sale una palabra en inglés, y de pronto digo, bueno, esto no es Spanglish, pero Ya forma parte de nuestra identidad después de tanto. claro, claro, ¿no? Y eso es entendible también. Así que bueno, fue así que fuimos convocando gente y obviamente nadie va a darte dinero si no te conocen o no tenés ninguna trayectoria aquí local, más que yo como actriz que ya tenía, ¿no? Yo Así te que iba a bueno, preguntar por la parte financiera, porque sí, sé que en el área hay muchísimo dinero, y tú lo sabes, no solamente producto de las tecnológicas, sino desde atrás. Hay gente que acá en esta área, que curiosamente esta área no son de mostrar el dinero, pero hay gente interesada realmente. A mí una de las cosas que más me ha encantado de vivir en esta área en los últimos 5 años, he conocido de la gente más maravillosa. Gente abierta de mente, hay gente que ha vivido, americanos y gente de otras comunidades, y de repente te pasan a un español fluido, han vivido en Costa Rica, en Perú, han ido a Argentina, a Colombia o incluso algunos lugares a dar su voluntariado. Pero tú has encontrado apoyo económico, hay gente, hay mesías, gente que, por ejemplo, quiera aportar. ¿Hay algún lugar donde artistas hispanos puedan, no sé, fondos del gobierno? Te pregunto, tú que has caminado un poco ese camino. eh, no he encontrado aquí. Generalmente ese tipo de fondos se encuentran, como bien has dicho, en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles. Y por eso justamente, eso fue una de las cosas, no sé si decir indignación, pero como algo que me hizo, que dije, qué injusto que vas no sé, a Chicago, a Los Ángeles, a Nueva York, a Miami, tienen teatro latinoamericano en español o latino en español, ¿por qué no aquí? Y así fue que me tiré a la pileta, o sea, no lo pensé mucho, si lo hubiera pensado mucho no lo hubiera hecho realmente, te soy sincera. Sí. Em, Qué bueno. y bueno, Qué en bueno ese que no eras momento, consciente, qué bueno que no eras consciente a qué te enfrentabas, porque a veces hay que ser como Mr. Magoo, enfrentar los problemas y los obstáculos, porque yo entiendo, si alguien te lo hubiera dicho, pero déjame contarte una historia. Yo vengo de Miami, llegué en el año 2000, y déjame decirte que tampoco el camino ha sido fácil. Lo que pasa es que al final es la comunidad la que va llegando y va teniendo ciertas necesidades. Y yo también espero, por ejemplo, con esta charla, que me interesa contarle a la gente, a los que vivimos en el área y a los que nos visiten, que hay artistas y hay gente, hay una escena cultural naciendo en San Francisco, y que ojalá, por ejemplo, tú te has planteado, y te lo planteo yo aquí de corazón, ir a hacer conexiones a Miami, a Nueva York, a ir a conocer esa gente. Y allá hay obras que estoy seguro que quieren traer para acá. Y tú tienes un par de obras que yo también estoy seguro que va a ser maravilloso presentar allá. sí, sería maravilloso, Carlos. Y bueno, ya que estás mencionando esto, aprovecho esta plataforma
convocar artistas que estén pensando, porque una de las cosas que yo vengo como plantando la idea hace ya más de un año, Mm. con gente que voy hablando, es el área de la Bahía tiene que tener su propio festival de teatro latino. O sea, no, ¿por qué tenemos que, o sea, buenísimo ir a presentar obras a otro lado, viajás y conoces gente nueva, pero al mismo tiempo ponernos nosotros mismos en el mapa, ¿no? Por esto que tú decías, hay una gran comunidad latina, por lo tanto hay un montón de artistas y además futuros artistas, porque otra de las razones por las cuales hacer la lengua teatro en español es visibilizar nuestra cultura, visibilizar nuestro lenguaje, crear ese espacio de, de perspectiva única que es intransferible. Así es. Eh, Nuestras historias contadas en nuestro idioma y contadas por nosotros mismos, con actores nuestros que nos representen, que hasta los chicos, mira, yo soy educador, eso no sé, no recuerdo si te lo he contado, ese fue el no, trabajo que me trajo al área de la Bahía, al Bay Area, y a mí me parece muy importante que cuando son chicos, ¿qué has pensado? Bueno, hablemos primero de las obras, de las tres obras, porque hay tres obras muy representativas, porque tú has armado una llave muy interesante. Tú que estás acá con gente que está en Uruguay, en Argentina, cuéntanos en un año de existencia, ¿cuánto lleva de existencia la lengua teatro? A mí me parece que es como un año, 2 años. no, muchos más. A ver, cuéntame. Sí, no, fue cuando tomé la decisión de hacerlo fue 2019, a mediados de 2019. Antes de la pandemia. Sí, 2019, antes de la pandemia. Ok. sí, ahí fue cuando conocí a Paul, nos reunimos un par de veces. Yo para septiembre, yo ya había abierto el perfil, creo que era en septiembre o antes, no sé, pero era por ahí. Ujú. Y la cuestión era, ¿qué hacemos para activar, no? Así que, volviendo al tema de los fondos, no teníamos, así que usé mis ahorros para hacer una lectura de la obra Ana en el Trópico de Nilo Cruz en la versión en español. Y así fue ¿cómo es que se le dice aquí? Como soft launch o algo así. Sí, sí, Como, lanzamientos suaves, sí, muy sí, tímido, son los primeros sí, pasitos a tocar, exacto, el a primer tanteando las pasito, aguas. Ujú. exacto, una inauguración sobria y con pocos recursos, la verdad, económicos. Yo nunca recuperé ese dinero, pero fue el puntapié inicial de saber que había una comunidad que respondía artística, por lo menos también tuvimos un lindo público, y también esto de incursionar en la cuestión de teatro con subtítulos, porque es una nueva forma. Cuéntanos eso, porque yo ya estuve en una de tus funciones y me pareció muy especial. Claro que ya existe en la ópera moderna, pero no se me había ocurrido ir a una obra hispana, totalmente en español o en castellano, y que hubiera subtítulos en inglés para la comunidad anglo. Cuéntame, Sí, ¿de quién fue esa idea de decir acá tenemos que fusionar esto y darle empuje de esta manera? sí, bueno, para mí eso fue siempre claro, porque yo veía esta cuestión de esta barrera idiomática, de que, bueno, la mayoría bueno, no diría la mayoría, pero gente como vos y como yo, que podemos considerarnos privilegiados en la forma en que llegamos a Estados Unidos, con cierta idea de inglés tal vez, Sí, eh, pero aquí la cuestión del español es más que muy bueno y en general, no en promedio, que palabras como para interactuar, hola, gracias, y no hay muy poca gente que yo haya conocido que son de aquí, que hablen español eh, como segunda lengua, ¿no? entiendo. Así que, y bueno, y una de las mayores cuestiones es los latinos que son, como mencionaba hoy, hijos, nietos de inmigrantes, que Mm. por presiones sociales o por diferentes razones, el español ha desaparecido Lo de encontré. Mira, a mí me sorprendió mira, llegar claro. a esta área de California. Eso trae una ventaja, ¿no? Digo, acá se habla, aquí el inmigrante y nuestros hispanos aprenden mucho más inglés que el Miami, evidentemente, pero me llamó la atención yo llegar a algún lugar
y que lo primero que me hablaran era inglés, una persona también hispana como yo, porque yo venía de vivir 18 años de otra experiencia. En Miami llegan y lo primero que te hablan es español. Ah, si no hablas español, se cambian. Pero acá es lo contrario. Acá Sí. hasta es muy normal ver hispano con otro hispano manteniendo una conversación en inglés y yo a veces digo, pero ¿qué pasa? Sí, es un punto muy interesante. No es ni bueno ni malo, pero sí me llamó la atención y como ventaja, pues sí tiene que terminan hablando mucho más inglés, pero como desventaja, yo pienso en mis chicos, yo pienso en el joven que quiero que se sienta muy orgulloso de quién es, de dónde vienen sus raíces, sus padres, la música de Mm, ellos. ujú. Sí, y eso es justamente lo que me refería con esta cuestión de visibilizar en el sentido de, ok, hay teatro en inglés, también hay teatro latino en español o latinoamericano, eh, y, y estamos en el mismo nivel, ¿no? Es más, de hecho, las piezas que hacemos son cosas que aquí no se conocen. Sin embargo, yo me crié en Argentina consumiendo cultura estadounidense y no pasa lo mismo del otro lado desde Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces era un poco compensar un poco esa balanza y que todos los artistas hispanohablantes Ah, que, que piensan que no hay un futuro en las artes fuera del inglés, que es posible si, si unimos esfuerzos, talentos, y es algo que posiblemente no va a pasar en un par de años, pero esta idea de tener, por ejemplo, el festival de teatro latinoamericano aquí en el área de la Bahía, va a llevar mucho tiempo, pero el hecho puede de que tener sí, la puede que idea. no. Yo pienso que este movimiento se puede acelerar porque ya hay en muchas de las grandes ciudades. Por eso me interesaba tanto hablar contigo y presentarle a la gente cuál era la situación en el área de la Bahía, un área multicultural, mundialmente conocida, porque Virginia, no estamos hablando de Alabama, no estamos en Alabama, no estamos, como dicen en inglés, in the middle of nowhere. Esto es San Francisco, California, donde Ujú. está llegando gente de todas partes del mundo. eh, y deberíamos estar ya en este movimiento que yo creo que va a ser muy interesante que tú puedas primero empezar a conectarte con todas estas ciudades que te digo que ya hay un movimiento y también hasta empezar, porque tú ya empezaste a trabajar con artistas de Latinoamérica, de Argentina, Uruguay. Cuéntanos esas otras obras, porque hay un par, háblame de corrígeme, de las Ordús, de las Azurduy. Azorduy, de las Azorduy. La Madre Superiora decide mi expulsión del convento de Santa Teresa a mis 17 años. Pero no me importó. Tal vez la razón fue que ser aspirante a monja significaba también la renuncia al sexo. Y ya habíamos conocido a Manuel. Que no tuve la oportunidad, pero fue el año pasado donde tú traes una historia muy particular del Cono Sur. Cuéntanos de las Osorduis y qué fue esta historia que tú nos contaste de la época de la colonia. Sí, es un proyecto muy querido. En Argentina, detrás de la Casa de Gobierno, hubo durante años una estatua de Cristóbal Colón mirando hacia el Río de la Plata, supuestamente mirando hacia su tierra, Europa, en Europa. Em, y un día la presidente de ese momento decide sacar esa estatua y poner una estatua de Juana Zurduy. Y todos se preguntaban quién es, no sé qué. Y había sido una heroína de la independencia latinoamericana. Ujú. Eh, y para mí Estamos era una rescatando sorpresa esas figuras de las cuales por razones históricas se perdieron que no y te lo enseñan ya en el estamos. colegio. Mm, Ujú. Y para mí fue una grata sorpresa de pensar, oh, no sabía sobre esta persona, pero lo que me sorprendió aún más fue la reacción, esto hablando todo desde Argentina, ¿no? La reacción de la gente que no quería que hubiera una estatua de Juana Zurduy.
Y yo pensaba, ¿cuál es el problema de que sepamos qué trabajo hizo, em, los honores que recibió y que no recibió porque murió en la pobreza y casi en el anonimato? Em, Así que tenía esta idea de hacer una obra sobre ella, pero no que fuera una, como se dice, una biopic en el sentido de, bueno, como Wikipedia, ¿no? Que, bueno, nació en tal día, sino algo que hable de la persona de ella y de su obra y de su historia de una forma un poco más fluida, ¿no? Y así fue que salió La Sazurduy, convoqué a la dramaturga argentina Florencia Aroldi, em, Fue trabajamos. una colaboración Estados Unidos, Uruguay, Argentina, ¿no? No, la Sazurduy fue argentina, ella es argentina, Ok. pero fuimos incorporando artistas y creativos de otros países también. Ese es el reflejo de nuestra globalidad. Me Sí, encanta que en cada proyecto estemos integrados porque no podemos desconectarnos y quedar cada uno en su burbuja. Esa es la realidad del mundo de hoy. exactamente. Y en el caso de la figura de Juana Zurduy, Carlos, ella nació en lo que hoy sería Bolivia. Mm, Eh, Así que, pero gracias a ella, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay tuvieron independencia, gracias a su contribución, ¿no? Así que fue una cosa diría, maravillosa, casi mágica, que pudimos colaborar con gente de Argentina, gente de Perú, gente de Bolivia, gente de Chile, gente de Bolivia que vive aquí, gente de Bolivia en Bolivia, maravilloso. con música original, bueno, también gente de México también, de Venezuela, así que Puerto Rico, me sigo acordando más gente. Yo eh, lo sé, porque yo tuve la oportunidad de estar en tu obra más reciente, que fue Doméstica Realidad. sí, Antes, con muchas ganas de que estuviera un poco más en escena, pero yo sé que es mucho sí, pedir, yo sé el trabajo y lo que implica cada día que está en escena. Y encontré, y cuando yo empiezo a mirar, y vamos a poner acá ese elenco que tú tenías en Doméstica Realidad, cuéntame primero de Doméstica Realidad, qué pretende reflejar y de qué habla Doméstica Realidad? sí, Doméstica Realidad es una obra uruguaya hecha por 5 dramaturgas de una forma increíblemente que sin costuras, como se dice. Y es una obra única en el sentido que es una obra de humor negro, como se dice, una comedia oscura, que gira alrededor de una autocrítica al feminismo blanco de clase media, ¿no? Eh, y específicamente en cuanto es al tema de las tareas domésticas o a esta cuestión casi tabú que las mujeres tenemos, las mujeres de clase media, de reconocer que vamos a contratar a alguien para que haga las tareas de limpieza, pero a la vez pensar, bueno, pero si la contraté para limpiar, ya que está que me cuide al chico y ya que está que lo vaya a buscar a la escuela, entonces pone sobre la mesa también la discusión de la dignidad de las trabajadoras del hogar, ¿no? Trabajadoras digo en femenino porque generalmente se Normalmente. contratan mujeres, ¿no? Para ese trabajo. Es la realidad del mundo de hoy. Normalmente está asociado siempre con la mujer. Mira, de doméstica realidad quiero crear expectativa porque no solamente tuve la oportunidad de verla, sino tiene un elenco, como decimos en español, muy variado. Mire, doctor. Cuando yo empiezo a ver las biografías, encuentro a alguien de Puerto Rico, alguien de Perú, alguien, yo decía, qué maravilla que estemos contando historias muy comunes, porque esta de doméstica realidad nos atañe a todos, es la realidad del mundo de hoy, pero Ujú. también me encanta la diversidad que yo encontré tanto en las actrices como hasta en la gente que colabora en la puesta en escena. Sí, 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 sí. Y siguen apareciendo, ¿eh? Porque hay artistas
gracias a los trabajos que hemos ido haciendo, me preguntabas desde cuándo existía la lengua. En noviembre del 2019 hicimos esa lectura pequeña en el cabaret del Teatro Brava, luego vino la pandemia, hicimos como creo que 4 o 5 proyectos en Zoom o audioteatro, y recién el año pasado, en el 2022, pudimos hacer nuestra primera producción, que también fue nuestra primera comisión, que fue la Sazurduy. Entonces ahora que nuestro trabajo empieza a visibilizarse, ahora hay artistas que vienen y nos contactan y nos dicen, me interesa, qué están haciendo, qué puedo hacer, yo actúo, dirijo, hago iluminación. Oso. Sí. Bien. Yo sé que hay que hacer el esfuerzo grande, ya lo han hecho en ustedes y yo con esta invitación que yo te quise hacer es primero quería conocer a la inmigrante detrás de esa directora, de esa actriz. Yo respeto muchísimo lo que tú estás haciendo porque sé la dimensión. Vivo en Estados Unidos hace muchísimos años y sé la dimensión de lo que estás haciendo en un área donde quieres hacer presencia con nuestra lengua. Eh, hay con Doméstica Realidad, nomás para crear expectativa, ya no está en escena, fue apenas un par de días, pero sin importar si estemos aquí o si estamos en Argentina o en Chile o en Perú, ay, la gente que nos esté viendo, porque amigos entrañables los tengo en todas partes, incluida España, e incluso nuestro hermano en África, que es Guinea Ecuatorial, que también habla en español. Quiero que nos cuente cómo fue la idea de llevarla online, que era como un poco la tendencia que había en medio de la pandemia, porque hoy por hoy podemos ver Doméstica Realidad en una versión virtual. Sí, bueno, lamentablemente eso también terminó porque, bueno, sabes que las cuestiones de derechos tienen como fechas limitadas. Una de las cosas que más extraño de Argentina es los shows están mucho tiempo, y creo que en Latinoamérica en general, especialmente, bueno, teatro comercial, sabemos que tienen como temporadas largas, pero si algo funciona muy bien, capaz que están años. Pero la idea de teatro es un proceso más largo de ensayos y un proceso más largo de funciones, ¿no? Están durante meses presentando. Y aquí las grandes compañías compañías de teatro comercial hacen por ahí un mes y medio, dependiendo de funciones, y se terminó. Nosotros como compañía pequeña, por obviamente cuestiones financieras, podemos presentarla solamente 2 fines de semana. El año pasado a las Azurduy fueron 6 funciones, este año fueron 8, vamos creciendo de a poquito, pero la verdad es que lo que tú mencionabas de los costos de alquilar un lugar, de contratar técnicos, de tener un espacio funcionando por noche es muy, muy caro. Y volviendo al tema de los fondos, hemos tenido, gracias al trabajo que hemos venido haciendo, que pudimos empezar con esa pequeña lectura, pequeña en el sentido de que fue la semilla inicial, ¿no? Hasta lo que es hoy. Fundaciones, organizaciones han ido reconociendo nuestro trabajo con becas, y también no puedo dejar de mencionar el apoyo del Teatro Brava, que a principios de la pandemia, luego de haber visto esa lectura modesta que hicimos, me convocan como artista residente en Brava, junto con el proyecto La Lengua Teatro en Español, y desde principios de 2020 que somos residentes ahí. Y su apoyo ha sido, pero especialmente como sponsors fiscales y con guía, con apoyo, la posibilidad de tener la identidad de presentar nuestros proyectos ahí, de ensayar ahí, así que va dando fruto. Yo te pregunto entonces dos cosas. Esta es la razón por la que te quise invitar, amigos entrañables, para dar a conocer lo que ustedes hacen y a ver cómo la comunidad hispana no solamente nos unimos, nos seguimos apoyando en este tipo de proyectos, pero entonces aclárame una cosa, finalmente, Doméstica Realidad está disponible si la queremos ver online o hay algunas presentaciones. No, no, sí, no terminé no había terminado me quedó colgada esa parte. Claro, hicimos esos 2 fines de semana en vivo, Okay. y después presentamos del 13 al, no, perdón, sí,
el 13 terminó el show en vivo y después, desde el 24 de agosto hasta el 31, estuvo disponible la versión en streaming. En stream. Así que bueno, el 31 de agosto terminó. Ojalá podamos volver a hacerla porque esta sensación que queda de habernos preparado tanto para hacer solo 2 fines de semana, ¿no? Como, ya. Sí, y me Eh, encantó el trabajo. Para mí fue una sorpresa. Yo fui con muy poca, te voy a ser sincero, fui con muy pocas expectativas. Fui para apoyar, pero dije, bueno, aquí no hay un movimiento de teatro y encontré tres grandes actrices con una sí. gran capacidad actoral. Yo soy amigo del teatro, lo he frecuentado en Colombia, en México, me falta Argentina, que sé que es una plaza teatral maravillosa, y yo decía, pero estas chicas en cualquiera de estas tres ciudades se puede parar, qué gran dicción, qué gran fuerza interpretativa, es la razón por la que quiero esta y muchas otras historias que ustedes tienen por contar, y te hago antes ya para despedirnos, ¿cómo podemos apoyar? A ver, tú qué dices, ¿cómo podemos apoyar? Y segundo, aunque yo entiendo la tarea dantesca que tú estás haciendo, me pregunto si llevar un poco ese arte es una idea mía, seguro que tú tienes, pero no sé cómo se puede hacer conectar esto, por ejemplo, con las escuelas, porque tú sabes que en Estados Unidos los teatros, trabajo en escuela pública, los teatros que hay en las escuelas públicas es un teatro maravilloso en cualquiera de nuestros países, con iluminación, con escena, porque cuando yo decía en Latinoamérica un teatrito escolar, uno se imagina ahí un tablado, pero aquí en Estados Unidos, si has tenido la oportunidad de ir a teatros escolares, de high school, estoy hablando, de todos, pero ya estoy pensando en high school, sería maravilloso conectar. Hay mucha gente aprendiendo español. Yo enseño español francés en escuela pública y sé que a muchos están interesados en ver algo en español y tienen unos teatros que es la envidia de nuestros países porque eso sería perfectamente el teatro del pueblo. Con luces, con un escenario maravilloso. No sé si lo has considerado y ahí te dejo la inquietud. Bueno. Okay. Eh, Vas. de nuevo, yo cuando, Votemos ideas de cómo hacemos posible que tu trabajo y el de tanta gente que está ahí, empiece a ser cada vez más notorio. Sí, bueno, es lo que decías de la cuestión del apoyo, obviamente del financiero, pero también esta cuestión de estar informados, de suscribirse o de seguirnos en redes sociales, de saber qué es lo que viene, tener su email, por ejemplo, para nosotros es importante porque sabemos que le estamos hablando directamente a nuestra comunidad para que puedan asistir o que puedan saber de las novedades. Mira, aquí estoy hablando de eso, ya que Ah, aquí estoy mostrando el Instagram de la lengua. sí, Precisamente en primera escena están todas las personas que participaron en Doméstica Realidad. Me encantó la temática, me encantó. Para mí fue un descubrimiento y de cada una me tomé el tiempo de escribirles algo especial porque yo estaba gratamente impresionado. ah, Y veo que también están extrañando todas el seguir. Yo sé que cada una de ellas creo que ya regresó a Los Ángeles, tiene una carrera en Los Ángeles. sí, Y se juntan. Yo sé que así es el trabajo artístico. Mira, Doméstica Realidad, tú te has tomado el tiempo de contar un poco la biografía de cada una de ellas. Imagínate, de lugares tan increíbles como Puerto Rico, Argentina, Perú, México. Me encanta. Mira, pues aquí sí. vamos a invitarlos para que vayan uniéndose a la lengua teatro, y sigamos impulsando las próximas ideas que han de estar, porque se ve que tú no te quedas quietita. A veces sí, porque, bueno, quietita en el sentido de que hay mucho trabajo que no se ve y a veces parece que solo trabajamos cuando hay shows, pero la verdad es que hacer aplicaciones para conseguir los fondos, hacer... Famosos grant en inglés sería como fondos y dineros para... exacto. Sí, becas o grants, sí. Em, eso lleva mucho también la cuestión de convocar gente que pueda estar disponible para el tiempo en que tenemos que hacer esos planes. Em,
nos encanta trabajar siempre con las mismas personas en el sentido de tener como artistas creativos y técnicos también en repertorio, en el sentido de, nada, si disfrutamos trabajar con ciertas personas, crear estas conexiones, ¿no? Aunque a veces alguien no esté disponible, o sea, por eso también es importante que otra de las maneras de apoyarnos, y si les interesa, pueden ser cualquiera de estas cosas, artistas, actores, directores, por Yo ahí. tengo mucha Artistas. fe, no solamente que nos escuchen esta charla, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, sino que también haya gente que se empiece a contactar contigo. Aquí voy a dejar ya tu información. Se empiece a contactar contigo, primero para apoyar y cómo pueden ayudar. Segundo, porque creo que hay un movimiento muy importante que está surgiendo en Nueva York, en Miami, en Chicago. Hay una cantidad de gente en Texas que está llegando y que buscan tener ese tipo de espectáculos y de ofertas culturales que tenemos en nuestros países. Incluso estoy seguro que puede haber interés en tú traer gente desde un par de obras maravillosas de nuestros países y también que ustedes puedan ir a nuestros países. De Sí, verdad, eso sería, genial. es uno de los grandes sueños. Y otro que, retomando lo que me preguntabas antes, la cuestión de los jóvenes, de los niños, las cuestiones de clases de teatro en español son muy importantes. Y Es un esta, semillero, la una manera de formar gente y me Ujú. encanta, sí. Sí, ¿Ofreces clases de actuación para los chicos o algo? Pregunto, no sé. no, no, porque como consideramos que recién estamos saliendo de la pandemia y pasamos una pandemia en estado germinal, porque no pudimos desarrollarnos mucho más que crear teatro en Zoom. Y ahora que es producir en el mundo real, ¿no? El mundo tangible, una producción, hacer, por ejemplo, hicimos La muerte y la doncella, hicimos una obra también de Guillermo Calderón, Beben, las hicimos en Zoom y pudimos co- eh, trabajar con actores en vivo desde Nueva York, por ejemplo, ¿no? Gente Oh, de maravilloso. Nueva York. Sí, pero y aún así, o sea, los costos eran bajísimos en comparación de alquilar un teatro hoy aquí, ¿no? Claro. Entonces, estamos como todavía adaptándonos a esta realidad de cuál es nuestro presupuesto real. Al mismo tiempo estamos tratando de, que lo venimos logrando, de cada proyecto mejorar un poco más el pago, porque eso también es importante resaltar, excepto que alguien se quiera ofrecer exclusivamente como voluntario, pero siempre compensamos el trabajo de todos, más viniendo, siendo artistas, a ver esta cuestión de, bueno, venía a hacer un show por $50, que me pasó aquí, en, cuando, Increíble. sí, cuando recién empecé, hice un show Ay, que Dios. fueron mínimo 4 fines de semana, con ensayos y todo, viajar hasta cruzar la bahía, todas las semanas para ensayar, y me pagaron $50 al final. Dios, literal por amor al arte. Mira, ya cerrando nuestra charla, porque yo espero inspirar a muchos a que te contacten. Aquí estoy, perdona, aquí está tu red social, está Virginia también, no solamente aquí mostrando, ojalá que esta charla y muchas más, creamos un movimiento de cultural, porque yo pienso que somos muchos. Y sigue soñando, Virginia, el mundo es de los soñadores. Para ti todo mi cariño, mi respeto. Mira, aquí vemos todas las que han pasado, la Susordui. Y Sí. qué bonito ver un recorrido que tú has hecho y estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que empieces a hacer contactos aquí, allá, de allá para acá. ¿Qué puedo decir? Que no sé qué quieras agregar. Nada, nada y todo, o sea, principalmente gratitud a ti, Carlos, por esta buena onda que has tenido desde que nos contactaste, viniste a ver el show, hablaste con nosotros, esto que decías tan lindo, que te tomaste el tiempo de escribir comentarios para cada una de las personas que estaban en Doméstica Realidad. Y bueno, estas son las cosas que hacen las conexiones y que refuerzan nuestra comunidad y también nuestra identidad. Así que muy, muy agradecida por esta oportunidad de conocerte, de estar Esta va a aquí. ser la primera de muchas porque vamos a unirnos y quiero traerte
cada cierto tiempo para que nos estés contando qué está pasando con la lengua teatro, porque yo sé que tú no vas a parar. Así que aquí estaremos actualizando y que nos estés dando los updates que decimos en inglés, que nos estés actualizando de qué ha pasado. Te digo, hay una actriz colombiana en Miami, la cual te mencioné, y luego después, al momento de despedirnos, te vuelvo a pasar el dato. Ella soñaba igual que tú, pasaba por un teatro tradicional en Miami, que es el Miami Trail, y estaba ahí vacío, desocupado, y ella venía de Colombia. Durante muchos años se dedicó a otras cosas, porque sabemos que los que somos migrantes tenemos que pagar los biles, tenemos que reinventarnos la vida, hay que pagar una renta, hay que comer. Pero pasados ciertos años, cuenta Marisol Correa, que ella siempre pasaba por ese teatro y aspiraba a generar un movimiento. Hoy por hoy, años después, te estoy hablando de más o menos unos 10 años, en ese teatro se presentan colombianos, venezolanos, argentinos, y ya han llegado otros y ya han abierto otras salas, porque hasta hay un momento que ya está todo programado y ya no daba abasto las salas. Así que vamos a hablar tú y yo después de esta charla para ver cómo podemos impulsarnos los unos a los otros. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, un gran cariño y también un saludo para toda tu audiencia. Amigos, no se despidan sin darnos un like, y si nos creen merecedores de su suscripción, es absolutamente gratis y para nosotros esa es la mejor recompensa. Gracias, amigos entrañables.